Hola niños, ¿cómo están? Hoy día, en la clase de hoy, vamos a conversar sobre una fiesta tremendamente importante para la iglesia. Este 29 de junio y todos los 29 de junio, la iglesia celebra a dos tremendos santos, San Pedro y San Pablo. ¿Quién fue San Pedro? San Pedro fue uno de los dos apóstoles de Cristo, ¿no es cierto? El más importante de todos, no porque fuera el más inteligente, ni el más capaz, ni el que quisiera más a Jesús, no necesariamente por eso, sino porque fue el encargado a quien Jesús lo deja como cabeza de la iglesia. De entre todos los discípulos, Cristo eligió a San Pedro para ser el primer papa de nuestra iglesia. Un día lo llama, le pone la mano sobre la cabeza, le dice: Pedro significa roca, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Desde ese minuto existe la iglesia y el primer papa de la historia, San Pedro. Y a lo largo de toda la historia de la iglesia siempre ha habido un papa. El primero San Pedro y el último, el que está vigente hoy en día, ¿no es cierto? El Papa Francisco. Esa es la historia de San Pedro. San Pedro fue un hombre apasionado, un hombre que siempre defendió mucho a Cristo, pero que era humano, se equivocó. San Pedro fue el hombre que negó a Jesús 3 veces cuando estaba en la fogata por miedo, pero que siempre supo pedir perdón, ¿no es cierto? Y volvía, se equivocaba y volvía una y otra vez a las manos de Jesús. Y San Pablo es un tremendo santo. San Pablo tiene una historia muy distinta. San Pablo era un soldado romano. Ustedes saben que el Imperio Romano había conquistado todas las tierras de Israel. Y los romanos eran paganos, creían en varios dioses, por lo tanto, él era un soldado que perseguía a los cristianos y los mataba. Él había matado a muchos cristianos. Un día iba él andando por el desierto de Damasco y de repente un tremendo rayo lo bota del caballo y queda ciego. Y en ese minuto él siente la voz de Dios que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Ahí se produce la conversión de Pablo, ¿no es cierto? Que imagínense, de ser un perseguidor de cristianos, se transforma en uno de los grandes santos que ha tenido la iglesia. La tarea que quiero que me averigüen: ¿qué tienen en común San Pedro y San Pablo? ¿Por qué la iglesia los une y los celebramos conjuntamente todos los 29 de junio? Les mando un besito grande, que estén muy bien.